nos ve lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener reflejan tu luz. Gracias. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Dilo conmigo todos, tu luz da y esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno me alabar. Eterno Dios, eterno Dios, gozo en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder, la luz de tu ser. Adórale. Oh, tu luz, da yo esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Con todo, Señor Jesús, con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, mi alabanza te daré. El Señor está aquí en este lugar. Con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, mi alabanza daré. Dilo. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, alabanza daré. Dilo fuerte, pueblo. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza Dáselo fuerte el que se lo merece. Gloria a Dios. Iglesia, Cristo viene.
Dios te bendiga esta hermosa mañana. Y de igual manera le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial y nuestras plataformas sociales como lo es YouTube y Facebook Live. Bienvenido a la casa de Dios este hermoso domingo. La Iglesia Cristo Viene te da la bienvenida. Dale un fuerte aplauso. Dios es bueno. La palabra de nuestro Dios nos dice en el nombre de Jesús, todos unánimes conmigo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es el apóstol Pablo quien está dirigiendo esta carta al joven pastor Timoteo, hijo de madre judía y de padre griego. Y Pablo afirma una expresión muy hermosa ahí, la cual primero habitó en tu abuela Loida, y ya siguió la fe en su madre Eunice, y ahora dice Pablo, lo cual también estoy seguro que habita en ti. Vivir una vida de fe no es cuestión de ser una persona piadosa, lo cual la persona debe de serlo, pero es por el resultado de lo que es. Pero no se es de fe porque sea piadoso. Tampoco depende de que pertenezca a una iglesia o a un grupo religioso X. Fe se tiene, el ser humano tiene fe, todos los seres humanos tienen una porción de fe dependiendo de la fe que le ha sido heredada, y eso es algo de lo que quiero tocar hoy en este día. Desde el momento en que nacemos, nuestros padres nos heredan cierta fe. Puede ser una fe que esté fundada en la palabra de Dios, en la Biblia, dependiendo de la fe que haya en nuestros padres o nuestros cercanos, o puede ser una fe totalmente falsa, fundada en ideas de los hombres, en dioses levantados por ellos mismos por sueños o experiencias o recuerdos o historia, qué sé yo. Pero todo grupo en la faz de la tierra y toda familia tiene cierta clase de fe. Aún los ateos que niegan decir que tienen fe, la tienen, porque tienen fe en que no existió un Dios. Los personas de diferentes religiones, entre las más numerosas podremos mencionar algunas como vamos a decir el budismo o el hinduismo y otras, son de los grupos más grandes que existen en la tierra, con una fe fundada en lo que sus antepasados les han ido transmitiendo, pero no está fundada en el Dios verdadero. Está fundada en ideas y filosofías que han ido progresando en armarlas conforme los líderes de esos sistemas religiosos. Ahora, es imposible que los seres humanos en la tierra, los diferentes grupos y religiones, todos tengan una fe verdadera o pertenezcan a la verdadera fe. La fe, para poder ser establecida como algo real, como algo verdadero o veraz, tiene que estar respaldada por fundamentos, por historia, por ejemplos, y estos no pueden variar, tienen que ser establecidos de su inicio hasta su final. Cada congregación o grupo o personas que cambian de ideas o de prácticas o de dogmas son fes que están fundadas en la falsedad implantada o acumulada por los seres humanos. Pero la fe que usted y yo poseemos es una fe que tiene fundamento en la palabra de Dios, en la Biblia. Y estos fundamentos no pueden ser transformados o cambiados. Son los mismos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y se tiene historia de ellos desde los primeros hombres que pisaron esta tierra, y se tendrá historia hasta los últimos hombres que Dios permite estar en ella. De manera que nuestra fe, usted y yo podemos dar testimonio y afirmar que nuestra fe está fundada en algo sólido.
no es una idea, no es una religión, no es algo que alguien inventó por allí. Nuestra fe, usted y yo, ante hombres capaces en conocimientos de humanidad, podemos nosotros confirmarles con la historia, con los ejemplos y con la experiencia de vida que a la fe que usted y yo pertenecemos es una fe real, respaldada por hechos, por la misma creación. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, hablando de los filósofos romanos y griegos que profesaban ser muy sabios, pero en su sabiduría se volvieron necios. Y les dice, así que ellos hubieran de conocer que todas las cosas que existen fueron creadas por el agua, de manera que no tienen excusa. Está diciendo el apóstol Pablo, estos hombres con estos conocimientos no tienen excusa, porque la misma creación les da testimonio de la veracidad del Dios que usted y yo predicamos. Amén. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios no es una idea, no es una filosofía. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Nuestro Dios es el que hace llover sobre pecadores y sobre santos, sobre malos y buenos, hace salir el sol. Nuestro Dios es el con el poder de su palabra sostiene toda la creación. Los demás hombres y mujeres inventadas por grupos religiosos y seguidores de ellos afirman de ciertas capacidades de conocimiento y de sabiduría y de comportamiento, pero nuestro Dios no está afirmándonos algo temporal. Nuestro Dios es el creador, es el que nos sustenta con vida y nos permite respirar de día y de noche. Amén. Y ahora yo quiero compartir algo que el apóstol habla a Timoteo en el versículo 5 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Ponga atención a algo muy interesante. Trayendo a la memoria la fe no fingida. No era inventada, no era solamente para quedar bien con la gente. La fe que no fingida que hay en ti. Y luego viene algo muy interesante, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bendiga a nuestro Dios. Nos encontrábamos mi esposa y yo fuera, navegando por ese mar de agua. Y dice mi esposa, me extraña que no encuentremos una persona conocida aquí en el barco. Y lo dijo un día y ese mismo día se encuentra con una compañera desde su niñez. Elizabeth, ¿cómo se llama? Elizabeth. Era la enfermera de la madre del presidente George Bush. Y es muy conocida, crecieron juntos con mi esposa. Y empezó a hablar y empezaron a armar ahí una conversación. Y llega el momento donde empieza a hablar ella de la situación con tantas dificultades en su familia. Y no es que quiera yo sacar los trapitos aquí, pero dice que hay muchas dificultades en la familia. Y todo es en resultado de que su padre, a quien yo conocí, mi esposa le conocí muy bien, no armó su herencia. Su herencia no la organizó porque él vivió como hasta los 90 y algo de años, si no me equivoco. Pero él no armó lo poco que había logrado adquirir y lo dejó bien ordenado para que no hubiera conflicto en la familia, que era muy numerosa. Puesto que no lo hizo, entonces hay ciertos desajustes y ciertos desavinimientos ahí entre familia. ¿Por qué uso esta experiencia o este ejemplo? Porque todos los seres humanos podemos heredar algo de lo adquirido, ¿estamos de acuerdo? A nuestros descendientes. Pero para hacerlo tenemos que hacerlo en el momento apropiado, en el momento que tenemos vida, que tenemos capacidad de hacerlo. Aunque tenga poco, tenga mucho, si no lo logra usted armar, tenga por seguro que no interesa qué tan buenos sean sus descendientes y qué tan bien la lleven, va a haber conflictos. Va a haber conflictos después. Ahora,
Eso es lo que acontece por mayoría, principalmente en nuestro pueblo latino, que somos muy desorganizados en eso. Pero lo uso por esta cosa, por esta razón. Pablo está diciendo a Timoteo: la fe que hay en ti, la cual hubo en tu abuela Eloida, y ahora, y también en Eunice tu madre, y también sé que está contigo. Cuando estaba meditando yo en esto, me enteré de algo, que a través de las escrituras, el Señor a todos sus seguidores, a todos sus servidores, a todos sus escogidos, les da fe sin límites. La fe no tiene límites. Dice que no nos la da por medida. La fe puede ir creciendo, pero Dios se la da a un hombre y a una mujer. Le da esa fe, y de esa fe Dios va a tomar para repartirles la misma porción a sus descendientes. De manera que si la fe que hay en los padres, el Señor la deposita, y no es que no tenga más fe, lo que pasa es que Dios la transmite a través de generaciones. La fe en la mayoría de los casos se hereda de los padres, en la mayoría, excepto en aquellos que no nos fue dada desde el principio. Pero la fe se hereda de los padres, sea una fe verdadera o sea una fe falsa. Pero a ti y a mí, que ahora por la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha implantado la fe, tenemos la capacidad como Eloida de heredar, que heredó a Eunice a Timoteo. Usted y yo tenemos la capacidad de heredar a nuestros hijos la fe que nos ha sido dada. ¿Sí? Ahora, no nos vayamos a equivocar que la persona buena tiene la capacidad de heredar esa fe. La persona, estoy hablando ya de cristianos, porque pueden ser padres buenos, pero de lo que tienen no logran heredarlo, no logran organizarlo, no lo transmiten bien a sus descendientes. Y voy a hablar de unos ejemplos que nosotros no podríamos ni pisar sus zapatos, mucho menos andar en ellos. Ejemplo, tenemos a Job, uno de los hombres rectos, temerosos de Dios. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y de su constante comunicación con Dios, diariamente sacrificando a favor de sus hijos, no logró transmitir a sus hijos o heredarle a sus hijos la fe que él tenía. Estoy hablando de la primera familia. Recuerde, todos sus hijos murieron y los hijos nunca lograron absorber la fe de su padre Job. No sabemos de la familia nueva que después vino a su existencia, después que aconteció lo trágico, donde la perdió toda, aún a su esposa. Tenemos otro hombre de Dios que anduvo caminando con Abraham, el padre de la fe, llamado Lot, el cual también fue heredero, porque Dios tomó de la fe de Abraham, le dio a Lot. Sin embargo, Lot no se la transmitió a su familia. Y Lot, dice la escritura, que era un hombre justo, que se contristaba constantemente al ver las obras impías de los de Sodoma y de Gomorra. Un hombre de Dios. Y tenemos hombres como David, que andaban conforme al corazón de Dios. Sin embargo, con gran dificultad no logró transmitir su fe a sus descendientes, solamente a Salomón y a otro llamado Natán. Pero muchos de sus hijos andaban por ninguna parte. Moisés fue un hombre del cual Dios, cuando les dice: ¿sabes qué? Es muy grande el número de personas, no puedes tú encargarte de todos ellos. Toma 70 personas de entre el pueblo, de los ancianos, de los sabios, de los líderes, y voy a tomar de la fe que hay en ti, del espíritu que hay en ti, y se lo voy a implantar a los otros 70. Y así lo hizo Dios. 2 de ellos no aparecieron en el grupo, en la reunión que se debía de llevar a cabo. Sin embargo, como quiera, Dios les dio allá donde andaban. Y todos acá donde estaban con Moisés en la reunión empezaron a profetizar, y los otros 2 que estaban lejos también empezaron a profetizar. ¿Por qué? Porque Dios tomó de la fe que ya le había dado a Moisés y le implantó en los otros 70 líderes. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos un compromiso de heredar nuestra fe a nuestros hijos. No es cuestión de que seamos buenos, que seamos los mejores padres o los más inteligentes, porque de esto no nos comparamos a ninguno como Job o como el profeta que estaba mencionando, a Elí también, el sacerdote, sumo sacerdote, que fue otro de los que fracasaron en transmitirles o heredarles la fe. Sus hijos fueron impíos. Usted ya conoce Nadab y Abiud, hijos que realmente hicieron cosas en contra de la voluntad de nuestro Dios.
Y tenemos también los hijos del primer sacerdote llamado Samuel. El pueblo dice: tus hijos son impíos y no queremos que reinen sobre nosotros porque no temen a Dios. Búscanos ahora un rey. Y levantó a Saúl, como usted ya conoce la historia. Jacob logró transmitir su fe a uno de sus hijos llamado Isaac, llamado Jacob. Ahora quiero hablar yo de un hombre que abrazó la fe de su padre. Y voy a hablar de este hombre. Es una de las historias más mencionadas en toda la Biblia y en la historia de la humanidad. La historia de esta familia de Jacob o de Israel. Le invito a que vaya conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 30, versículo 22. Y estaré hablando de este muchacho llamado José. José fue el 12º hijo de la familia o de los hijos de Jacob. Jacob, Dios le concedió 13 hijos, 12 varones y una hembra llamada Dina. José fue el número 12, el penúltimo de los hijos de Jacob, siendo el 11º en los varones, pero el 12º incluyendo a Dina, su hermana. Después tuvo otro muchacho, Jacob, de Raquel, la madre de José, llamado Benjamín, que usted ya conoce, o Benoni. Génesis capítulo 30, versículo 22. Dice así: y se acordó Dios de Raquel, esposa de Jacob, y la oyó Dios y le concedió hijos. Plural, aunque apenas le había nacido el primero. Y concibió y dio a luz un hijo. Ponga atención, nunca lo había notado yo antes, la petición de Raquel. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, ¿qué fue lo que dijo Raquel? Añádame Jehová, ¿cuánto? Otro hijo. Quería muchos hijos ella. Muy bien podía haberle pedido una docena y Dios se lo hubiera concedido, porque la petición de Raquel iba a ser concedida. Pero sin embargo ella pidió otro hijo, literalmente. Y Dios le va a conseguir más tarde a Benjamín. Y cuando estaba dando a luz en el parto, usted conoce la historia, murió. Dice versículo 25: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y ya a mi tierra. 20 años han transcurrido desde el día que Jacob salió huyendo de Esaú su hermano. Salió huyendo porque tuvo miedo de que le quitase la vida. Y Jacob salió huyendo rumbo a la tierra de Harán, donde se encontraban sus familiares, sus parientes, con el cual se va a encontrar uno de ellos llamado Labán, padre de Raquel y de Lea. Pero antes, en el proceso, después de caminar, usted conoce la historia, Jacob se para en una porción de la tierra, y en ese lugar tiene un sueño y se le revela a Dios. Y en ese sueño Jacob hace pacto con Dios, y Dios le dice estas cosas: te voy a llevar a la tierra, te voy a prosperar en ella, y te voy a volver a la tierra que te he prometido. Se lo dice Dios. Y Jacob se levanta y dice: qué lugar tan extraordinario, tan inmenso. Y dice que tomó aceite, ungió una piedra, y dice: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y le llamó a aquel lugar Betel. Bet, casa, el Dios, casa de Dios. Que fue más tarde donde se le levanta la casa a Dios, el templo de Salomón, como usted y yo conocemos. Ahora, dice la escritura que cuando nace José a Raquel, se le prendió el foco a Jacob. Y dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Quiere decir que hasta entonces Jacob decidió volver a la tierra. ¿Quién le puso eso en su corazón? Dios. Porque desde el día en que hacemos pacto con Dios, Él se encarga de nuestro salir y de nuestro entrar. Dios va con nosotros en el momento bueno y en los momentos difíciles. Y no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Él
Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Amén. ¿Qué es lo que de los hijos de Jacob, 13 de ellos, 11 hombres más, aparte de José, y una mujer, cuáles fueron los que abrazaron o heredaron la herencia de fe que Jacob estaba transmitiendo? Hasta este momento, solamente José. Los otros eran impíos. Era una familia disfuncional, adoradora de ídolos en su mayoría. Aún después de retornar de la tierra de Egipto, Josué les pone esta regla a aquellos que estaban allí delante de los ancianos. Y recuerde las expresiones de Josué capítulo 15 verso 25, cuando dice: ustedes pueden servir a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los egipcios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De manera que les estaba recordando que todos los padres, los patriarcas, en el tiempo de Josué habían sido adoradores de ídolos. A su vejez se convirtieron después de tener un encuentro con José, donde vieron la mano de Dios cumplirse conforme los sueños que Dios había dado a José. José conservó los sueños. José conservó las experiencias de Jacob. ¿Cuántas veces se sentó su padre a platicarles la misma experiencia, como usted se las ha platicado a sus hijos de seguro? De seguro que les decía cuando estaban pequeñitos: y esto aconteció, yo salí huyendo de vuestro tío Esaú. Me perseguía para quitarme la vida porque había comprado con un plato de comida su primogenitura. Y huyendo de él con temor, su tío Esaú era un hombre fuerte, vigoroso, cazador. Yo era un muchacho medio flaquito, ahí medio que apenas sí me levantaba, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe cómo. No creo que haya haber dicho eso, porque nunca hablamos que estábamos muy débiles. Hablamos siempre que éramos fuertes. Bueno, total que esta historia constantemente se la platicaba. Y desde el momento en que salí huyendo, Dios me salió al encuentro y me dio palabra y me prometió que me daría la tierra que había prometido a Abraham, nuestro padre. Y el Señor cumplió su promesa y nos volvió a la tierra después de 20 años. 20 años nos llevó ya para cumplir los 21. Nos regresó el Señor a la tierra. Y he aquí que estas cosas fueron haciendo que la fe de Jacob fuera transmitida a José, su hijo 12 o 12. Vemos en Génesis capítulo 37 versículo 19. José tiene sueños, ya usted conoce los sueños, donde veía que sus hermanos y aún hasta su padre y su madre se postraban y lo adoraban o lo veneraban, vamos. Y el versículo 19, como sus hermanos eran hombres impíos, decidieron deshacerse de José. Y dice así: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Su padre Jacob lo envió con comida y con unos asnos allí, con alimento para sus hermanos que andaban allá pasteando lejos de la tierra. Y usted ya conoce la historia. Dice que lo vieron venir. Y dicen ellos, y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador, el que profesa la fe de nuestro padre. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. ¿Qué le parece? La fe que has heredado directamente de Dios o de tus seres cercanos, de tus padres, aquellos que ya son de la segunda generación de cristianos, va a tener sus luchas y sus pruebas, y va a ser bombardeada constantemente. Y cuando es más severo el fuego de prueba, viene de los cercanos y no de los lejanos. Viene del mal, del bien, perdón, y no del mal. Déjame explicarte. Tu fe es probada cuando estás pasando por luchas, cuando las pruebas. No cuando estás allí sentado en una hamaca, en una mecedora, tomándote un vaso de té con unas tostaditas por un lado, ahí qué sé yo. Allí no está siendo probada tu fe. Ahí estás cosechando lo que tú has adquirido por gracia de Dios. Pero cuando la prueba viene a tu vida, cuando hay necesidad, viene el enemigo y te toca con enfermedad o te ataca con ella. Tus hermanos más queridos te dan la espalda. En la iglesia no te abrazan y no te ayudan cuando estás necesitado o necesitada. Entonces, cuando tu fe es probada y tu crecimiento se debe
No cuando las cosas están yendo bien, sino cuando las cosas empiezan a ir mal. Es cuando la fe es probada, y Dios quiere hacer eso para poderte poner en posiciones superiores a la que estás viviendo. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios? Como lo pensaron sus hermanos, así lo hicieron. En Génesis capítulo 37, verso 28. Después de haberlo echado, pensaban que se iba a morir allí, pero se dan cuenta de que la cisterna o la noria estaba seca, y allí escuchaban los gritos del joven José, que tenía 17 años para todo, era de edad de 17 años, y lo sacan por intervención de Judá y de su hermano Rubén. Fueron los que trataron de intervenir un poco, y lo venden a una caravana de ismaelitas que venían de la tierra de Medián. En el versículo 28 del capítulo 37 dice: y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Ahora José, las cosas han empeorado. Ahora José se encuentra, no el muchacho querido de su papá y de su mamá, el muchacho mimado, ahora aborrecido por sus hermanos, pero en casa de sus padres. Ahora se encuentra este muchacho que le había ido bien hasta los 17 años, se encuentra en la peor situación que persona se puede encontrar. Ahora se encuentra en medio de un pueblo pagano, un pueblo adoradores de otros dioses, que hablan otra lengua, y lo peor del asunto, siendo esclavo. Cuando se es esclavo y se tiene un patrón, el patrón lo puede forzar a usted a hacer cosas que moralmente no se debieran de hacer. No sé qué tanto lo forzaba para que adorara a los dioses que él tenía. La historia no se nos habla, pero si hubiera acontecido esto, José no lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque José recordaba la historia de su padre Jacob y la fe que su padre Jacob había implantado en él. Y yo casi pienso creer que José tenía un límite para ver el resultado y la mano de Dios. ¿Qué límite sería? Jacob le platicaba esta historia: desde el día que me quisieron matar, mi hermano, hasta el día que yo regresé a la tierra, transcurrieron ¿cuánto? 20 años. Porque la fe es un resultado de los hechos. La fe no es abstracta, la fe es sustancia. En inglés se traduce en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza. En inglés se dice is the substance, es la sustancia. La fe no es algo que solamente está por allí invisible, que no se puede tocar. La fe es sustancia, es materia, son hechos, son realidad. La fe nuestra es algo real, lo podemos palpar, toda la creación la podemos tocar. Amén. Y de seguro que José recordaba: ¿cuánto tendré? A mi padre lo perseguía a su hermano para quitarle la vida. Mis hermanos me quisieron quitar la mía, y ahora me encuentro en medio de una gente extraña. Si a mi padre le fue mal, a mí me está yendo peor. Se encuentra viviendo como esclavo en tierra ajena, sin entender la lengua, y mirando por todos lados dioses que los egipcios adoraban. Pero la escritura de tiempo en tiempo dice: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Tú puedes encontrarte en momentos oscuros, dificultades, y todos pasamos por ellos, pero podemos nosotros recordar las prácticas y las realidades de la fe implantada en hombres de Dios, y las acciones y los acontecimientos, etcétera. Mas Jehová está con nosotros. Me encuentro en este problema, me encuentro en esta situación, mi fe se está desvaneciendo, ya mi esperanza se está acabando, se está desilusionando mi vida. Yo no sé si Dios está aquí o no está aquí, no sé si será esto un cuento, pero la escritura sigue diciendo en todos esos problemas: mas Jehová está contigo. Aún en las buenas y en las malas, mas Jehová está con nosotros. ¿Cuántos le damos gloria a nuestro Dios? Génesis 37, 39, 97. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Un muchacho ya anda posiblemente cerca de los 20 años por ahí. Simpático, así como todos los hermanos en la iglesia Cristo viene.
incluyendo al pastor, aunque se le haya quebrado un diente. Dice, hablando ella a José, ¿cuándo? Cada día. Ponga atención. La mujer puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero él contestó, y él no quiso. La mujer, no piense usted en una mujer ya que pues estaba sin accionar. No, era una mujer, todavía era una pareja joven. Póngale que han andado unos 30 y algo de años. Era la patrona. José era el esclavo. ¿Sabe literalmente que los dueños de los esclavos tenían el derecho de hacer con los esclavos lo que quisieran? Si usted no conoce esto, entonces no entiende muy bien lo que era el tener un esclavo. El esclavo no era un ser humano. El esclavo era un objeto al servicio del dueño. Y José era un objeto de los dueños, de Potifar y de su esposa. Pero cuando su esposa venía a él, dice así, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y el verso 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Ahora ya no es una petición, ahora es una orden. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y salió. Usted conoce la historia. La mujer va y se queja con su esposo porque empezó a pegar de gritos. Vinieron los siervos y empezaron a decir, ¿qué es lo que pasó? Ese hebreo que trajiste a la casa y que le concediste todas estas cosas, vino a querer abusar de mí. Dice, pero yo pegué de gritos y salió huyendo. Y mira, aquí tengo todavía su manto que le quité cuando me estaba agarrando. Me quedé con el manto. El hombre Potifar, que amaba mucho a José, tuvo que llevarlo a la guardia, a la cárcel del faraón, donde estaban los siervos y esclavos del faraón, los que habían mandado presos. Y allí metieron a José. Y la Biblia, cuando dice que lo llevaron allí, dice la Biblia, pero Dios estaba con José y le dio gracia con el encargado de la cárcel. Y allí estuvo José por otros años. Al final de los años, usted conoce que hubo unos hombres, un copero y un panadero, que tuvieron sueños y andaban turbados, y vienen y se dan cuenta que José es un hombre sabio, un hombre que ya Dios había puesto sobre ellos, y le platican la situación. José les revela los sueños, y estos hombres, así como lo reveló Josué a ellos, así aconteció. A los 3 días el copero es restaurado al faraón, el panadero es llevado a la horca. Entonces pasaron otros 2 años más, y ya después acontece que el faraón tiene un sueño, y para entonces le prendió el foco al copero, que José le dijo, mira, cuando ya estés restaurado al faraón, acuérdate de mí. El copero nunca se acordó de él, pero tiene este sueño el faraón, y el faraón está muy inquieto, llama a los sabios y busca por la respuesta, y nadie se la da. Pero el copero se acuerda, ¿sabe qué, mi señor? Cuando estuve en la cárcel, cuando me metió a la cárcel sin ninguna causa, no le dijo eso, ¿verdad? Cuando me metió en la cárcel, había un hombre allí de los hebreos. Él me dijo lo que me iba a acontecer, y así como me dijo, aconteció. Entonces el faraón le dice, ve y tráemelo inmediatamente. Para esto, escúcheme, para esto han pasado, ¿cuántos años cree que han pasado de que sus hermanos lo echaron a la cisterna? Nomás tire un número al viento ahí. 20 años. Los mismos años que le acontecieron a su padre Jacob, que daba estos testimonios, estas historias que les platicaba él cuando estaba chiquito. Cuando salí huyendo de mi hermano, que me iba a quitar la vida, al momento en que fui para allá, estuve, y Dios me trajo. A los 20 años me volvió a traer a la tierra. A José de seguro que su fe estaba llegando a su límite, y a los 20 años de su cumplimiento, de que sus hermanos lo quisieron matar, el faraón lo saca de la cárcel, lo manda a traer, y vemos a ver cómo se desenvuelve el asunto. Génesis capítulo 41 versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, después que José le revela el sueño, porque el faraón dijo, esto ya está acontecido. Mire, yo no puedo revelar el sueño, pero esto está en el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallamos entre los hombres a otro hombre, acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios con D grande? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Creo que perdieron la oportunidad de dar un aplauso a nuestro Dios. Al cumplimiento del tiempo. José no conocía estas palabras, pero yo se las voy a citar en Deuteronomios capítulo 28, verso 12. Ahí van a aparecer en la pantalla. Deuteronomios 28, 12 y 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para bendecirte toda la obra de tus manos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Las cosas empiezan a sonreír para José. Había guardado la fe, había conservado la fe de su padre. Así como Timoteo heredó de Eloida y de Eunice, su abuela y madre, José la había heredado de su padre Jacob. Así es la fe que le estás transmitiendo a tus hijos. ¿Qué fe están heredando tus hijos? ¿Están heredando esa fe que siguen firmes y sólidos sirviendo al Señor? ¿O están ellos desmayando en la fe porque tú no lograste transmitirla? No se trata de ser bueno, como antes lo dije. Hubo hombres muy buenos que no lograron transmitir o heredar esa fe a sus hijos. Y les mencioné a Job, algunos de ellos, a David en algunos casos, Elí, el sumo sacerdote, Samuel, el primer sacerdote y profeta de Dios. ¿Qué fe le estás transmitiendo? La fe, lograr transmitirse la fe cuesta. Cuesta que tú seas que seas legítimo, que no seas de doble cara delante de tus hijos ni delante de nadie, que lo que tú crees en la iglesia, la forma que alabas a nuestro Dios en la iglesia, también lo muestres allá afuera, en tu casa, delante de los tuyos, que les transmitas esa fe. Esa fe es más preciosa que el oro, dice las Sagradas Escrituras. No hay valor alguno que se pueda comparar a la fe que tú les transmitas a tus hijos. Si la iglesia cristiana lograra transmitir la fe a sus descendientes, el mundo entero se convertiría a Cristo. Pero la mayoría de sus descendientes se apartan de la fe porque no transmitieron una fe genuina, una fe verdadera, una fe sólida. La fe que has recibido de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ministración de su Santo Espíritu. ¿Cómo se desenvuelve al final? Me quedan unos minutos para el final de la historia. Es una historia muy larga que se le requería muchísimo para poder hablar de toda ella o de ella. Génesis capítulo 45, versículo 2 al 9. Recuerden los sueños de José, que los hermanos vendrían y se postrarían delante de él, que aún hasta sus padres vendrían. Ahora está aconteciendo. Los hermanos, la comida se escaseó en Egipto, conoce la historia, 7 años de hambre, y entonces venían gente de todas las regiones, de todos los reinos a comprar comida en Egipto. Entre ellos vinieron los hermanos de José. José se enteró de este asunto y los acusa, les dice: José, ustedes son espías que vienen por allá de esa tierra de Canaán para ver qué estamos haciendo acá en Egipto. Y entonces les dice a los siervos que les llenen sus bultos de alimento, los pongan sobre sus animales, sus animales de carga. Y luego después dice que le pusieran en la bolsa de costal de cada uno de ellos, les pusieran el dinero. Ellos se regresan, cuando llegan a su tierra, Canaán, llegan delante de su padre, se dan cuenta de que el dinero venía allí y dice: ¿qué fue lo que aconteció? Pasa un tiempo, se les acaba otra vez el alimento. Jacob les dice: vuelvan otra vez a Egipto para comprar más alimento. Dice: no volveremos porque el Señor ese de Egipto, que domina toda la tierra, nos va a cortar la cabeza. Y regresa, y por fin ellos le dicen que vayan, pero él les había dicho que trajeran a su hermano Benjamín, que era el hermano de padre y de madre de José, chiquito, a Benjamín. Y usted conoce la historia. Regresan y traen a Benjamín. Cuando José le ve, imagínense, Benjamín, su hermano. Los otros criminales también andaban ahí, pero era su hermanito. Y dice que les dio de comer, y ahora les afirmó que estaban bien, que sí eran hijos de Jacob, etcétera. Pero entonces les pone el dinero de regreso, y en el costal de Benjamín le pone la copa de plata o de oro, no sé, no me viene a la mente en este momento. Les pone la plata en la cual tomaba José. Y entonces salieron ellos rumbo a Canaán de regreso con los alimentos, y en cada uno llevaban el dinero. Pero entonces un siervo de José, uno de los de la guardia, lo manda a José. La historia lo estoy hablando rápido para que la entendamos un poquito, aquellos que no la conocen. Los alcanzó y le dijo: hey, espérense, a ver, quiero chequear a ver cómo van ustedes, porque se perdió la copa de mi señor.
Entonces no, nosotros no nos acuses de bandidos, nosotros somos gente decente, somos gente honrada, no nos acuses de bandidos. A ver, bajen las cargas. Y bajó. Entonces dijo Judá: miren, si en alguno encuentre la copa de su señor, tal persona debe de perecer. Entonces bueno, llegaron al costal de Benjamín, del muchacho, y entonces encuentran la copa. Ahí él había puesto uno de los siervos de José. Y luego entonces los hermanos dicen: ay, no, mi señor, no le quite la vida a José, no se lo lleve preso. Mire, yo di palabra a Judá, en este caso interviene, dice: yo le dije a mi padre que yo me pondría en lugar de José, que si algo le acontecía, yo estaba de por medio. Entonces se regresan todos. Y cuando llegan allá delante de José, José los ve y se postran todos delante de José. Allí postrados en el suelo: mi señor, perdónanos, y todo esto. Allí sirviéndole, todos postrados allí ante José. En la mente de José corrieron 20 años atrás, 20 y algo de años, cuando miró los manojos de hoja que se ladeaban ante el de él, cuando miró las estrellas del cielo que se postraban, se postraban ante el sol. El sol y la estrella, y las estrellas y 2 estrellas se postraban ante él. Y los mira ya sus hermanos, que hay rufianes, pero ya más ancianos. Pero ahí está su hermanito Benjamín. ¿Y qué pasaría por la mente de José? Ponga a ver la historia y terminamos con ella. El versículo 2. Entonces José, después de mirarlo, se metió, le dijo: ahí espérenme. Y se metió para allá y empezó a llorar. A llorar de sentimiento. La fe que de su padre había heredado se estaba cumpliendo, estaba respaldando lo que él creía. Entonces dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también el faraón. ¿Qué estará pasando con el hombre más importante de la tierra? Y dijo José a su hermano: sale José, se limpia las lágrimas. Sale José y se pone delante de ellos y les dice: yo soy José. Usted puede imaginarse cuando los hermanos escucharon esas palabras: yo soy José. Imagínense: ahora sí se nos llegó aquí, se nos terminó la historia. Tanto que nos aborrece. Imagínense, lo quisimos matar, lo vendimos de esclavo. Y luego le hace estas preguntas: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle. No sé si de miedo o de shock que tenían. No podían responderle porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados y que tenían un temor terrible. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora sí, aquí ya se terminó la historia. Aquí ahora nos ponen un pelotón y se acabó. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Cuando un hombre y una mujer sirven a Dios, lo primero que debe desaparecer de su corazón es el rencor en contra de los que le hicieron mal. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice: en el mundo seréis afligidos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonita historia de un hombre de fe. Un hombre de fe que a causa de esa acción todos sus hermanos se convirtieron y se transforman en los patriarcas de Israel. Hasta ese momento se transforman en los patriarcas de Israel. Dejaron a los dioses que sirvieron sus padres, y no hablando de Jacob, sino de los padres de Aram. Señor, somos tu pueblo, somos la obra de tus manos, las ovejas de tu prado, redimidos por tu sangre. Y son tantas o tantos los momentos que no entendemos por qué nos acontece esto o aquello, por qué tenemos que pasar por tantas dificultades. Hay momentos en los cuales sintemos que estás tan lejos, que no sabemos si nos escuchas cuando estamos clamando. Nos sintemos desvalidos, frágiles, presas del mal. Pero en la historia que nos hablas hoy en este día, en el caminar de ella encontramos rayos de luz de tiempo en tiempo.
en los momentos de prueba, cuando por el Espíritu Santo insertaste en esa escritura: pero Jehová estaba con José. Y nosotros creemos eso, que aunque estemos pasando por grandes dificultades, aunque veamos, Padre, que la situación se pone cada vez más oscura y que nuestra fe se desvanece y nuestra fuerza se debilita, de tiempo en tiempo viene a nuestro corazón: mas nuestro Dios está con nosotros. Señor, has puesto un tesoro en la vida de cada uno de tus hijos en esta congregación. Y ese tesoro, Señor, vas a tomar de esa fe para darle a los hijos que nos has dado, a nuestros descendientes. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Si nosotros damos un testimonio de que somos hombres y mujeres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. No, Señor, tómanos de la mano y fortalécenos. Sánanos, como dijo el profeta, y seremos sanos. Límpianos y seremos limpios. Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos aquí delante de ti. Estamos aquí delante de ti, Padre, así como lo estuvo José, rodeado de sus hermanos, y volvieron a la comunión. No solamente les preservaste la vida, sino que también les preservaste el alma, el espíritu, para que vivieran y fueran los hombres de la historia de tu pueblo, los patriarcas. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu presencia sobre nuestras vidas en este momento. Sana a los que están enfermos, ayuda a los que están necesitados, da aliento, da fe, Señor. Implanta en el corazón de cada uno de tus hijos en este lugar una doble porción de fe, como la pidió, Señor, Eliseo. Quiero una doble porción de lo que tiene Elías. Así implanta en cada uno de tus hijos en esta congregación una doble porción, Padre, para que podamos, oh Dios, ser los instrumentos que tú quieres que seamos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Mientras el grupo entona una estrofa y nos ayuda a alabar a nuestro Dios, yo te invito a que vengas a este lugar, si no lo has hecho todavía. Vengas y te presentes delante de Él y dile: Señor, auméntame la fe, permíteme heredar la fe de nuestros padres, así como José la heredó de su padre Jacob, Isaac y Abraham. Yes, dile: que tu reino, Señor, establezca la alabanza. que tu reino, Señor, que tu pueblo que declara tu poder, bendito sea el Señor Dios poderoso. yes. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Te adoramos, Padre. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Levanta tus manos y dile: Padre del cielo, Padre del cielo, te adoramos. Adóralo. Yes. Alzamos hoy tu nombre en alto. Oh, sí, Señor. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Dile: bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso,
Padre. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo declara hoy tu poder. Padre, gracias Señor Dios por cubrirnos, por defendernos, por ayudarnos a preservar la fe. Gracias Señor porque escuchamos en el caminar contigo, Padre, de tantos hombres y mujeres que se apartan de la verdadera fe y se van tras cosas ilusorias, por las cosas de este mundo, y se vuelven, Señor, el lugar, Padre Santo, donde los había sacado, y su postrero estado, como dice tu palabra, se convierte en algo peor de lo que era al principio. Padre, pero los que nos encontramos aquí, y algunos de los que no se encuentran porque andan ocupados en otras cosas, pero son parte de esta congregación, son miembros de este lugar, Señor, extiende tu talí, tu cobertura, y fortalece la fe de todos y cada uno de ellos. Padre, que podamos nosotros tomar del espíritu de fe que había en José, donde nos demos cuenta que cualquier cosa que nos acontece está en tu plan, en los planes perfectos y eternos tuyos. Que no nos debemos de sorprender de las cosas y de las pruebas que vienen sobre nosotros como si algo nuevo aconteciese, sino, Padre, que podamos levantar nuestras manos a ti y cantar un nuevo cántico, entonar alabanzas de agradecimiento, Señor, y decirte: Padre del cielo, te adoramos. Padre, te adoramos y te exaltamos. Allí, siguiendo al grupo, levanta tus manos y sigamos al grupo en esta estrofa. Dilo de lo más profundo del corazón, como que es tu propia oración, es tu propio cántico, y dile: Padre del cielo, te Yes. adoramos. Te adoramos, Padre. Alzamos Yes. hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.